Hola emprendedores, hola autónomos. Hoy en este video vamos a hablar del cese de actividad, el paro para autónomos. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Hace tiempo que quería hacer un video sobre el paro de los autónomos porque es una duda que tiene mucha gente cuando empieza a emprender, dado que muchas personas cuando empiezan a emprender se dan de alta como autónomos. Y quizás hayas escuchado que con el tiempo se ha intentado asemejar la situación del autónomo al de un empleado por cuenta ajena. Y que por lo tanto un autónomo podría en teoría cobrar hasta 2 años de paro cuando deje su actividad. Y hasta cierto punto es así. El problema es que es bastante difícil cumplir los criterios para precisamente tener derecho a la prestación por cese de actividad. Y es lo que voy a explicar en este vídeo. Vamos a ver 3 cosas. ¿Cuánto tiempo puedes cobrar el paro? ¿Qué cantidad de paro vas a poder cobrar? Y finalmente, ¿en qué condiciones puedes cobrar el paro autónomo? Te adelanto que no voy a citar todas las posibilidades porque hay bastantes. Me voy a centrar en las principales. Entonces, primero vamos a ver la duración de la prestación. Si has cotizado en tu cotización a la Seguridad Social por esa prestación de cese de actividad durante los 48 meses anteriores al cese de actividad, tendrás derecho a 24 meses de paro autónomo. Es decir, si has cotizado 4 años, tendrás derecho a 2 años de prestación. Eso es el máximo que vas a poder cobrar. ¿Y cuál es el mínimo? Pues si durante los últimos 48 meses has cotizado más de 12 meses, tendrás derecho a 4 meses de prestación. Y así, de forma proporcional al tiempo cotizado, vas a tener más o menos tiempo de prestación del paro autónomo. Te pondré aquí un cuadrito donde veas los distintos rangos. Eso es para la duración, como hemos visto, de 4 a 24 meses. ¿Y qué hay de la cuantía? ¿Cuánto se cobra de paro autónomo? Pues simplemente en el caso general, que también tendrías que mirar según tu caso si hay condiciones particulares, pero voy a hablar muy en general. En el caso general entonces, un autónomo va a cobrar el 70% de la base reguladora de los últimos 12 meses cotizados. Es decir, que si ahora mismo estás pagando alrededor de 300 euros de cotización autónomo, probablemente tu base reguladora esté en torno a los 1.000 euros. Si en los últimos 12 meses pagaste esos 300 euros y por lo tanto cotizaste en función de una base reguladora de más o menos 1.000 euros al mes, si te otorgan la prestación por cese de actividad, tendrás derecho al 70% de esos 1.000 euros. Y por lo tanto, si estás en el caso de poder cobrar durante el periodo máximo, vas a cobrar más o menos 24 meses de 700 euros. Y ahora vamos a ver el tema realmente importante, que es en qué condiciones puedes cobrar la prestación por cese de actividad, también llamada paro autónomo. Pues ahí es donde se complican las cosas, porque las condiciones para poder cobrar la prestación de cese de actividad autónomo son complicadas. Ten en cuenta que si tú eres empleado en una empresa y te vas de la empresa libremente, no vas a poder cobrar paro. Solamente lo cobrarás si la empresa te despide, rescinde tu contrato, o si estabas con un contrato temporal que no ha sido renovado. Porque se entiende que no ha sido decisión tuya dejar el trabajo. Entonces, el problema ahí, el problema del legislador, y me parece que la respuesta hasta ahora no ha sido muy acertada, es cómo hacer para que los autónomos cobren el paro solamente en los casos en los que no están diciendo, bueno, ya no quiero trabajar de autónomo, sino en los casos donde se ven obligados por las circunstancias. Y por eso hay una serie
de requisitos. A mí me parece que son demasiado estrictos y que hay muchas situaciones de autónomos que realmente pueden tener dificultades económicas en su actividad, pero con esa condición no pueden cobrar el paro autónomo. Entonces, la principal condición, si nos basamos en temas económicos y de actividad, la principal condición es tener pérdidas por un 10% de los ingresos durante los últimos 12 meses. ¿Y cómo se calcula eso? Pues cuando coges los rendimientos netos del modelo 130, y aquí tienes un vídeo del modelo 130 de cómo lo puedes rellenar, si coges esos rendimientos netos de los últimos 12 meses, es decir, que podría ser 6 meses de un año y 6 meses del año siguiente también, ¿no? No tiene por qué ser un año de calendario. Pero si coges los últimos 12 meses de estos rendimientos netos, no solo no tienes que haber tenido rendimientos netos, sino que tienen que ser negativos y por un valor del 10% de lo que has facturado. Dicho de otra manera, suponiendo que eres un autónomo que no tiene muchos gastos, que simplemente paga su cotización a la seguridad social y poco más. Imagínate que tienes 5.000 euros de gastos deducibles al año. Por ejemplo, un autónomo que trabaja desde casa o algo similar. Pues, con esos 5.000 euros de gastos, facturando aproximadamente 4.500 euros, en 12 meses habrías tenido unos rendimientos netos de menos 500 euros, es decir, que no tendrías para pagarte ningún sueldo, y esos 500 euros, como son un poco más del 10% de los 4.500, pues en ese caso sí te daría derecho a cobrar la prestación por cese de actividad. Pero como ves, ese criterio significa que estés un año entero sin ganar nada. Y eso me parece un criterio bastante fuerte. Es decir, que hay muchos casos de autónomos cuya actividad a lo mejor está yendo mal, que saben que va a seguir yendo mal por algún motivo u otro, han perdido clientes importantes, algo ha pasado, y sin embargo no pueden acogerse al paro autónomo porque tendrían que esperarse a acumular las pérdidas y a estar sosteniéndose con sus propios ahorros durante meses y meses para luego poder tener una prestación que en general además no es muy elevada porque los autónomos suelen cotizar por lo mínimo. Y por eso en general me parece que esta prestación pues no aporta mucho. Si fuera un periodo más corto o si hubiera una mezcla de criterios diciendo si has perdido un X% de tu facturación respecto al año anterior y tus rendimientos netos han bajado de tal cantidad, que no entiendo por qué tienen que ser negativos. Podría ser también una referencia al salario mínimo, aunque no sea el salario mínimo, sino, por ejemplo, la mitad. Si tus ingresos han caído y ahora ganas la mitad del salario mínimo, por decir algo, pues tendría un poco más de sentido decir, bueno, sí, tienes derecho a la prestación de cese de actividad. Pero decir que tienes que tener pérdidas durante un año me parece un poco exagerado. Ahora, hay otras condiciones y te las voy a listar porque es verdad que hay casos concretos en los cuales las personas van a poder acogerse a este sistema sin demasiado problema. Si has tenido ejecuciones administrativas o judiciales por un importe que supera el 30% de tus ingresos anuales, también sería un criterio para poder acceder a la prestación del paro autónomo. También podrías acceder a la prestación por cese de actividad en caso de fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Pues algo que no se podía controlar, que va mucho más allá de si has tenido una enfermedad o un accidente. Es algo realmente muy específico. Yo qué sé, un terremoto, un incendio, el volcán de La Palma, el COVID, ese tipo de cosas, ¿no? Fuerza mayor, tú no podías hacer nada y aceptan que en ese caso podrías cobrar la prestación sin tener que esperarte a acumular las pérdidas. Otro caso es que hayas perdido la licencia de actividad, pero no cualquier licencia de actividad, sino una que es imprescindible
para que puedas llevar a cabo el negocio. Y se entiende que si es imprescindible tener esa licencia de actividad para ejercer la actividad y te la han quitado, pues también es una condición para pedir la prestación por cese de actividad. Y luego hay otras condiciones relacionadas con la violencia de género, por ejemplo, y también el caso de autónomos que trabajan con sus parejas y algo sucede en la relación. Por ejemplo, pues fallece la pareja y el negocio dependía de esa persona, o ocurre un divorcio y el negocio dependía de la otra persona con quien esa persona estaba casada. En este caso también, que se tienen que acreditar, también se podía acceder a la prestación por cese de actividad. ¿Y a quién tienes que hacer la solicitud de prestación por cese de actividad de autónomo? La solicitud de paro de autónomo. Pues generalmente va a ser a la mutua a la que estás pagando las contingencias profesionales. Y también puede ser interesante, si necesitas más información sobre todas las condiciones para cobrar el paro autónomo, que vayas contactando con tu mutua. Si no te acuerdas cuál es tu mutua, te puedes meter en tu perfil en la Seguridad Social, en tu perfil de Importas, y ahí verás a qué mutua estás afiliado. También puedes llamar a la Seguridad Social y preguntarlo, por supuesto. No entro en más detalles porque hay historias con la situación familiar, también hay condiciones particulares para acceder a esta prestación, pero quería hacer una visión un poco general de esto y explicar que no es tan sencillo cobrarlo. También es verdad que si tú te fijas en lo que estás pagando para esa contingencia, si tú estás pagando una cotización de a lo mejor 300 euros al mes, posiblemente lo que vaya a la contingencia del cese de actividad sean unos 8-10 euros al mes. Entonces, con una cantidad tan pequeña, es lógico pensar que hace falta que haya mucha gente cotizando y poca gente cobrando para que ese sistema sea sostenible. Y por lo tanto, hace pensar que el sistema es bastante restrictivo a la hora de autorizar a las personas a cobrar esta prestación. Espero que este vídeo de ayuda te haya parecido interesante. Si ha sido el caso, por favor, dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal porque procuro publicar vídeos cada semana. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.